Está con nosotros esta noche el doctor Francisco Morales. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde se encontraba usted cuando ocurrió lo que ocurrió y cómo se sucedieron los hechos en el tribunal? Bueno, en la mañana yo estaba recibiendo a diversas visitas, estaba atendiéndolas, en fin, y en un momento viene el secretario relator y me dice: presidente, en este momento el presidente de la República está diciendo que ha disuelto el Congreso y que nos va a intervenir. En ese momento me paré, fui a ver a la televisión y me quedé pues espantado con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esto no podía permitirse de ninguna manera. Inmediatamente nosotros teníamos un acuerdo que el presidente del Tribunal Constitucional es el vocero del tribunal y puede hacer declaraciones institucionales. Esto era una decisión institucional. No se puede bajo ningún término, ¿no?, intervenir, clausurar e impedir el funcionamiento de las instituciones del sistema judicial. Entonces inmediatamente hice una declaración a un medio a un periódico nacional, ¿no? Hice una entrevista rápida y luego hice varias declaraciones diciendo algunas cosas, como la primera: el presidente Castillo ha quedado apartado del gobierno. En este momento no hay gobierno en el Perú. En segundo lugar, ha habido un quebrantamiento del orden constitucional. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional inmediatamente en el acto deben restablecer el orden constitucional y entregarlo al Poder Civil, inmediatamente. Fueron tres declaraciones que luego han coincidido con los otros miembros de los otros poderes públicos. Mientras tanto, hemos esperado a los magistrados que estaban, unos en el centro de Lima, en nuestro otro local, y otros que estaban también llegando. Entonces hemos esperado, hemos dado unas declaraciones, luego nos hemos reunido y ya a las 3 de la tarde hemos emitido un comunicado, un pronunciamiento ya llamando a la calma y que las instituciones funcionen. O sea, lo más importante para nuestra democracia y nuestro sistema constitucional es que inmediatamente todos ejerzamos nuestras funciones, como lo ha hecho la fiscal de la Nación. De acuerdo. Interesante la conversación que sosteníamos con el tercer vicepresidente del Parlamento ahora. Él decía que esperaba que al no alcanzarse los votos de la vacancia, que era lo que él suponía iba a ocurrir, el presidente tomara algún tipo de acción o incluso alcanzándose la vacancia, el presidente exigiera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para defender, digamos, la legalidad de su gobierno. Hay algunas causas todavía pendientes, me parece, de solución, una contienda de competencia. Bueno, la contienda de competencia, recuerde usted que es el tema de la denegación de confianza. De la denegación, claro. Bueno, eso lo vamos a resolver de todas maneras, ¿no? En enero, máximo en febrero, o sea... ¿Y no puede ser antes? Lo que pasa es que tenemos que esperar la respuesta del Ejecutivo. Tienen 30 días hábiles. ¿Qué Ejecutivo va a responder ahora que Castillo ya no está en el gobierno? Bueno, el nuevo Ejecutivo. O sea, la nueva presidenta con su gabinete tienen que responder esa demanda. Ahí eso va a ser muy interesante, porque vamos a ver qué postura adopta el nuevo gabinete respecto de este tema, que es un tema controversial. Bueno, pero por lo que hemos escuchado a Dina Boluarte y por lo que ella incluso dijo cuando se firma el acta famosa que considera que la cuestión de confianza había sido denegada, Dina Boluarte ya estaba al margen del gobierno. Hoy, claro, hoy está en otra situación, pero en ese momento la vicepresidenta había marcado ya una distancia. Se entiende que este nuevo ejecutivo que se va a ir instalando tiene una posición contraria a la que tenía Castillo, ¿no? No lo sabemos, pero también podría allanarse la demanda. ¿Qué significa eso? Allanarse quiere decir, estamos de acuerdo con los argumentos de la contraparte. Pero no lo sabemos. De acuerdo. Lo importante es esperar y ver el debate jurídico y ahí nosotros trataremos de zanjar de una buena vez este tema de la denegación de confianza para los efectos del artículo 134. Ahora, yo estaba viendo nuevamente las declaraciones y lo he dicho ya, era una reedición, ¿no? Toda repetición es una ofensa. Sí. Si usted ve las declaraciones del presidente, evidentemente mal asesorado, alguien es como si hubiera copiado lo de hace muchos años, del golpe del 92, ¿no? Dijeron, vamos a disolver el Congreso, intervenir al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, y vamos a convocar a elecciones para un Congreso que haga una nueva Constitución, y además vamos a gobernar por 9 meses con decretos leyes. O sea, una cosa... Era un calco de lo ocurrido el 5 de abril del 92. Una mala copia, ¿no? Una mala copia, ¿no? Esto es una tragicomedia, ¿no? Pero es trágico, patético lo que ha ocurrido.
Sí, bueno, increíble, nos ha ido sorprendiendo todo lo que ocurría en vivo, ¿no? Quienes estábamos transmitiendo, quienes antes incluso de llegar aquí al canal escuchábamos lo que acontecía un poco incrédulos sobre la rapidez. Fue importante que las instituciones se pronunciaran prácticamente de inmediato. Sí, yo quiero reconocer la labor de los medios de comunicación, usted y sus colegas, ¿no? Porque inmediatamente todos llamaban, inmediatamente se hacían las declaraciones sobre la marcha. Entonces eso ha generado como un movimiento rápido a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y eso como ha sido una contención, ¿no? Y una contención. Y quiero comentarle que ha habido un hecho inédito en la historia del Tribunal Constitucional, una situación sui generis, pero que debe ser valorada. Cuando nosotros hemos hecho estas declaraciones desde el Tribunal Constitucional, ¿no? En el sentido de el comportamiento que debían tener las Fuerzas Armadas, exactamente a las 4 de la tarde ha llegado una carta al Tribunal Constitucional del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese documento, que yo creo que es un documento histórico, el comandante general señala prácticamente que ellos son respetuosos del orden constitucional y están comunicándolo al Tribunal Constitucional. Interesante. Interesantísimo. Esto va a quedar para los anales de la historia constitucional y democrática del Perú. Es una muestra. Pero eso ha sido gracias también en parte a todo este movimiento rápido de la sociedad civil, de los órganos públicos, de los medios de comunicación, que hemos contenido esta intentona, ¿no? Porque a lo largo de la historia del Perú han habido diversas modalidades de golpes de Estado. El Tribunal Constitucional que lo precedió no fue muy claro en torno a algunas figuras, no se zanjaron algunas situaciones. El tema de la denegación fáctica, por ejemplo, ¿qué va a hacer el tribunal ahora? Ese es el tema que vamos a resolver en enero. Apenas se dé la audiencia pública, entramos a debatir ese tema. Yo he declarado que hasta el 8 de marzo tendríamos pues el plazo legal. Claro. Pero después que pasen los 30 días hábiles, vamos a convocar una audiencia pública. O sea, esto será más o menos en enero. Ahí el caso está expedito para resolverse. Entonces, en función de lo que presentemos el ponente y el debate, nosotros nos reunimos todas las semanas. O sea, después de la audiencia, en cualquier momento sacamos eso, pero va a ser rápido. Porque se habla de vacíos o de interpretaciones que se hacen de la Constitución en algunos artículos que queda abierto. El tema, por ejemplo, de la incapacidad moral va a ser materia de discusión, me imagino yo, en el Parlamento. Bueno, el Parlamento tiene una opción, ¿no? Que es, por ejemplo, recoger algunos planteamientos que existen en una sentencia del anterior tribunal, de la anterior composición, en unos votos singulares. Hay una regulación, es como una recomendación de normas respecto a la regulación de la vacancia. Y el tema este de regular, tipificar las causales es un tema bastante abierto que sigue en el debate, ¿no? Igual que las infracciones constitucionales, pero bueno, eso queda pues al Congreso, que es el órgano competente. Pero en tanto no nos llegue un caso de esa naturaleza, no podemos pronunciarnos, ¿no? Pero hay quienes dicen, claro, que esta es una Constitución imperfecta que ha permitido esta inestabilidad o que ha dejado abierta la puerta a la inestabilidad que estamos viviendo ya desde hace algún tiempo en el Perú, ¿no? En realidad toda Constitución es imperfecta, toda. Lo que ocurre es que justamente este órgano, que es el Tribunal Constitucional, es el que va llenando los vacíos, va acotando las interpretaciones, va diciendo por dónde va. Pero al ser el Tribunal Constitucional elegido por el Congreso, ¿no podría pensarse o suponerse que la balanza se inclinaría al Parlamento antes que al Ejecutivo? ¿Cómo queda el equilibrio de poderes? En la mayoría de democracias constitucionales modernas, el Congreso es el que elige a los jueces de las Cortes Supremas y de los tribunales constitucionales. No digo que sea el método perfecto, no lo digo. La elección tiene un componente político, no podemos negar eso, pero se requieren 2/3. Los 2/3 generan un consenso. Al generar un amplio consenso, eso es una plataforma para que se pueda garantizar la independencia e imparcialidad. Ya dependerá de nosotros, de los magistrados, actuar con independencia e imparcialidad. Hay dos componentes de eso. La apariencia objetiva y subjetiva. O sea, yo le puedo decir a usted, ¿sabe qué? Yo soy independiente e imparcial, pero si mi comportamiento o la percepción que tiene la ciudadanía de que no es así, eso también se valora. Esa es la parte subjetiva de la imparcialidad.
la parte subjetiva, ¿no?, de la población. Entonces, claro, no hay un método perfecto. ¿Hemos sido elegidos por el Congreso? Sí, por 2/3, pero actuamos como órgano jurisdiccional. Es decir, nos eligieron, terminó esa etapa. Ahora solo nos debemos a la Constitución y a la ley. Esas son las garantías que tendría que ofrecer el tribunal de cara a la ciudadanía. Le Sí, digo sí. por lo frágil de la legitimidad, por la percepción ciudadana, finalmente, y la desconfianza. El día de hoy, quizá el mayor mérito o el mayor regocijo que podemos sentir los peruanos es que, a pesar de que siempre se ha mencionado y reiterado que en el Perú las instituciones son frágiles, el día de hoy, a pesar de su fragilidad, se impusieron las instituciones, se impuso también la ciudadanía, vamos, ¿no? Como usted dice, el rol de los medios de comunicación, el rol de los ciudadanos. Hubo reacciones que fueron registradas por personas de a pie, por ejemplo, de vehículos bloqueando el acceso a la Embajada de México en la presunción de que el presidente podría intentar eludir, el expresidente ahora, podría intentar eludir a la justicia a través de un pedido de asilo o refugiarse en alguna embajada de país aliado. Pero, ¿cuán importante es el robustecer la institucionalidad? Es una tarea pendiente también. Mire, ninguna constitución es perfecta. Lo ha dicho. Sí. Toda constitución se puede reformar en el futuro, pero todo por los cauces constitucionales y legales. ¿Y esas reformas constitucionales están únicamente en manos de la Comisión de Constitución? Del Congreso. Del Congreso. Porque la Constitución lo diseña así. Los actores políticos del Congreso cambian, van a variar. La Constitución no va a solucionar los problemas del Perú. La Constitución es un marco de convivencia en que a usted y a mí y a los que nos están viendo se les otorgan derechos y garantías para que el que tiene el poder no nos avasalle. Todo lo otro, desarrollo económico, educación, es la tarea del gobierno y ellos deben hacer su trabajo. Ese es un llamado a la presidenta Dina Boluarte y a la conformación de su gabinete para que lleven al Perú a un desarrollo, que hagan su tarea, que es gobernar. El referéndum para el cambio de la Constitución o para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Legalmente, ¿cómo queda después? Porque también hay un sector que ha reclamado, especialmente, claro, Pedro Castillo, por ejemplo, la bandera que levantaba era de que se ha privado al pueblo de la posibilidad de regir su propio destino, que no hay el reconocimiento de la libertad de la ciudadanía de propiciar una convocatoria de referéndum para ver una asamblea constituyente. Mire, la asamblea constituyente es un mecanismo no previsto en la Constitución, por tanto no se puede hacer eso. Ahora bien, respecto al referéndum, el artículo 206 permite que el Congreso apruebe una reforma constitucional y la someta a referéndum. Es decir, el referéndum en el Perú es un referéndum aprobatorio, jurídico, no es un referéndum de consulta, ¿correcto? Ahora bien, en el futuro, quién sabe, las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y digan, bueno, haremos la Constitución del siglo XXI de aquí a unos años. Pero todo eso depende de los componentes políticos, es decir, de los partidos, de la gente. Ahora, una gran lección de todo esto es que no pueden haber aventuras que quiebren el orden constitucional. Sea cual sea la ideología que esté detrás de quienes quieren quebrar el orden constitucional. Porque ese es el bien jurídico más preciado que tenemos. Vivimos en un ambiente de libertades. Yo creo que el Perú tiene que ir por esa senda, no podemos retroceder, ¿no? Esto ha sido una mala copia, ¿no?, de una cuestión que sucedió a fines de los 90. Esperemos que esto ya no vuelva a repetirse. ¿Y qué exhortación haría usted a la señora Boluarte en su calidad de nueva presidenta? Y al Congreso, que también le toca de aquí en adelante garantizar un poco más de tranquilidad y de diálogo político. Usted lo ha dicho, diálogo, conversando se entienden las personas, pero sobre todo conversando por objetivos comunes. O sea, aquí el objetivo común, ¿cuál es? Salir de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? La educación, la recesión, el equilibrio fiscal. O sea, que se dediquen a su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Gobernar el país. Muy bien, yo le agradezco que haya estado aquí, ha sido el presidente del Tribunal Constitucional quien nos ha acompañado. Vamos llegando casi al final de esta edición especial, pero todavía tenemos una pausa que hacer y regresamos con ustedes.